el marco del segundo aniversario de la Cátedra en Estudios Organizacionales David Arellano Gold, se presenta el conversatorio Estudios Críticos en Educación. La y los panelistas que nos acompañan son académicos e investigadores de primer nivel en el campo de las ciencias sociales. La doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, mujer sobresaliente y destacada en diversos ámbitos. Ha explorado campos del conocimiento no comunes para la ciencia jurídica, como son filosofía de la ciencia, sociología y estudios organizacionales. Investigadora de tono crítico con una visión analítica, pero siempre con una actitud propositiva. El doctor Luis Montaño Hirose, investigador objetivo y crítico, con habilidades y actitudes de liderazgo, precursor y especialista de los estudios organizacionales en México. Cuenta con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El doctor Rubén Darío Jiménez Rosado, filósofo de la ciencia con tesitura crítica que hace gala de un sobresaliente manejo de las propuestas epistémicas y los paradigmas. Postdoctorante con beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El doctor José Alfredo Zabaleta Betancur ha desarrollado investigaciones en temas relacionados con grupos vulnerables, violencia y derechos humanos, con enfoque transdisciplinar. Se caracteriza por su visión crítica y liderazgo en diversas redes de investigación. Cuenta con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El doctor David Arellano Gold, académico con vocación docente que le ha permitido traspasar el pensamiento complejo, abstracto y metodológico. Como investigador disfruta comprender nuevas teorías, discutir y descubrir nuevos caminos del conocimiento. Es referente de los estudios organizacionales en México. Cuenta con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El escenario para un conversatorio académico está listo. Saber para trascender. Dentro de este conversatorio de estudios críticos en educación, estamos acompañados por tres magníficos invitados que nos han permitido reflexionar a partir de sus propias reflexiones sobre la aplicación de la crítica a la investigación educativa. En primer lugar, pues tuvimos un interés por ver de qué manera podemos hacer una investigación educativa con un trasfondo más crítico, con un trasfondo más propositivo y sobre todo con aplicaciones concretas en la realidad. A partir de eso, en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Jalapa se conformó un grupo de investigación liderado por el doctor César Augusto García, donde participa el doctor Rubén y una servidora, y nos ha permitido empezar a reflexionar sobre este tema en muchos de sus ámbitos y en toda su complejidad. En primera instancia fue una iniciativa de realizar entrevistas. Realizamos 7 entrevistas a expertos del tema, a reconocidos académicos, 3 de los cuales nos acompañan el día de hoy, en el programa Corderos y Leones. A partir de esas entrevistas, pues quisimos empezar a desarrollar una línea de investigación, un trabajo mucho más de mayor profundidad. Y entonces esa es la razón por la que hoy vamos a discutir algunos de estos resultados que derivan precisamente de las entrevistas realizadas. El objetivo entonces es discutir aspectos teórico-metodológicos de la crítica y su aplicación en la investigación educativa en el marco de estas entrevistas. La intención final es poder ofrecer a todos ustedes un libro que se va a llamar Diálogos Críticos en Educación, Voces y Experiencias. Bueno, ya se llama, todavía no se ha publicado, pero muy pronto lo podrán consultar. Entonces vamos a empezar. Agradecemos nuevamente la asistencia de todos y el doctor continúa. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos todos. Pues vamos a ir, digamos, de la parte más árida, que sería lo teórico, hacia una parte más que nos sirva para hilvanar nuestros propios procesos de investigación. Y bueno, como primer punto de partida, cuando se hicieron las entrevistas, digamos que hubo ciertas coincidencias al señalar a los teóricos y a las teóricas que estarían como en un basamento de una actitud crítica. Nosotros en este proceso, digámoslo así, tratamos de sistematizarlo y bueno, encontramos que las referencias iban pues a los herederos de Marx, a la escuela de Frankfurt, ¿no? a algunos actores importantes dentro de la intelectualidad francesa, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, etc. Y bueno, a partir de esta coincidencia,
pues sí que queda una especie como de sensación o de incluso de convicción de que sí habría puntos de partida más o menos estandarizados, si se me permite así, o institucionalizados, si la palabra pudiera ser. Entonces, ante eso quisiera yo abrir esto con una pregunta. ¿Cuál sería hoy la actitud que deberíamos tener con respecto a los clásicos si asumimos que de entrada una actitud doctrinaria pues sería contraria a toda actitud crítica, ¿no? Entonces, esta primera pregunta sería eso: ¿cómo debemos acercarnos a los teóricos? Y a su vez, de la mano de ello, preguntar si habrían otros teóricos que ustedes en su trabajo personal consideran como importantes, que pudieran auxiliarnos en el abordaje de los estudios críticos en educación. Y bueno, no sé si pudiéramos empezar con usted, doctor David, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, es todo un tema. Yo diría que cuando alguien escucha estudios críticos y luego estudios críticos en la educación, por primera vez se va a encontrar con una gran sorpresa, yo diría, ¿no? La primera sorpresa es de lo que trata es de rebelarse contra lo que consideramos estatuido y institucionalizado y normal en todo el campo y todos los campos de la educación. Primera sorpresa. Es decir, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo y tiene mal, a lo mejor, o bien, pero tiene consecuencias muy fuertes. Segundo, no hay una solución o un punto de llegada. Los estudios críticos, y tampoco los de educación, diría yo, y lo podemos discutir y debatir aquí con los colegas, no tienen un punto de llegada. Es decir, no dice, vamos a llegar a una mejor educación o una buena educación, o no, lo que dice es, no, todo el tiempo hay que combatir la posibilidad de que lo que decimos que es educación está escondiendo mecanismos de dominación y de opresión que los tenemos tan invisibilizados que el único objetivo es combatir esa opresión y ese ocultamiento del razonamiento. Entonces, bueno, a tu pregunta de cómo utilizar a los teóricos, pues yo creo que mi primer pista sería: no esperen balas de plata y no esperemos soluciones de Sanborns, perdón por el comercial, de 10 soluciones ya fundamentales. Así se va a arreglar el asunto de la educación. Lo que vamos a enfrentar con todos los autores clásicos y también los contemporáneos esta es una actitud contra la opresión y en pos de la emancipación. Y ahí se han venido acumulando a lo largo de los últimos años debates muy interesantes, extremos, por ejemplo, de lo decolonial de la educación o de descolonizar los currículums, por ejemplo, que podemos abordar en otro momento. Pero mi primer saque sería, aquí con los compañeros, debatir el punto de no hay punto de llegada, no hay una tierra prometida, no esperemos eso. Y segundo, es una actitud donde todo lo que hacemos puede estar abordando y apoyando más bien una opresión a veces escondida. Muchas gracias. ¿Podemos ir con el doctor Zavaleta? Me gusta mucho cómo abres la conversación, porque justo nos permite recordar que los clásicos tienen la función de integrar nuestras disciplinas. En el campo de las ciencias sociales, recurrir a los clásicos nos permite recordar algunos axiomas, algunas hipótesis secundarias, que en determinadas circunstancias se vuelven anacrónicas, simples, caducas, que es necesario confrontar para acometer nuevas problemáticas de investigación o intentar contribuir a la solución de algunos problemas públicos, entre ellos los educativos. Me gustó mucho la idea de relacionar crítica como actitud con emancipación. Creo que un retorno a la crítica, como la ejercieron los clásicos o como la desarrollan algunos autores contemporáneos en las ciencias sociales, está ligado necesariamente a pensar cómo superar algunos problemas públicos. Y pienso que eso a los científicos sociales y particularmente a quienes desarrollamos investigación social o educativa, nos obliga a pensar en cómo contribuimos a convertir problemas sociales en problemas públicos, en los cuales participe el mayor número de actores sociales, políticos, educativos,
mediante procesos de deliberación que nos permitan confrontar intereses, valores normativos y obviamente principios de política pública que estén orientados justo a la confrontación de estos problemas sociales. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Luis Montaño, por favor. Pues sí, a mí también me agrada mucho, David, la manera en que inicias. Creo que es muy sugerente y nos permite de entrada ya abrir el horizonte de las posibilidades del debate. Me parece que los clásicos, cuando Rubén se refería a ellos y dice cuando los tomamos dogmáticamente, yo diría ahí ya dejan de ser clásicos, ¿no? Ya se convierten en otra cosa, habrá que definir qué es un clásico. Un clásico es aquel que logró ciertos avances en el conocimiento de lo que sea, y que tiene vigencia relativa, es decir, que sigue siendo una referencia. Sería poco útil decir que Marx tiene razón, o que Marx tiene razón en todo. Sería, ¿quién más es clásico? Weber, ¿quién más es clásico? Freud. Y todos ellos han creado, digamos, no solo escuela, sino han abierto el debate al interior de ellos. Hay diferentes tipos de weberianismo, hay diferentes tipos de marxismo, etcétera. Entonces los clásicos son aquellos que todavía tenemos que regresar para tratar de analizar y encontrar, digamos, esos aspectos que le siguen dando vigencia, pero no es la totalidad. Tenemos que trabajar, o sea, no lo podemos asumir tal cual, sino tenemos que trabajar y trabajar de manera muy intensa. En el 68 francés, que hacía referencia a Francia, uno de los lemas que se vivió en las universidades era: hay que regresar a los clásicos, porque no los entendimos bien. O sea, leímos a Marx y no lo leímos, digamos, con cierta intención. Los clásicos son aquellos que te permiten tener diferentes lecturas. Una lectura actual de alguien que escribió hace mucho tiempo y que todavía podemos rescatar ideas importantes. A veces se piensa que la crítica sí debe resolver problemas, y no. Yo también me gusta mucho la idea de David, de que la crítica lo que hace es develar las estructuras ocultas de dominación, ¿sí? Y eso, digamos, por ejemplo, en el ámbito de la organización educativa es muy importante, se han hecho avances, pero también, digamos, a nivel del aspecto pedagógico. Por ejemplo, cuando analizamos, no sé, la currícula oculta, qué es lo que los profesores les enseñamos a los alumnos que no nos damos cuenta, porque está parte de una estructura implícita. Les podemos enseñar cosas muy buenas. Por ejemplo, si hay un investigador, le enseña, decíamos ayer, el valor de la honestidad, la búsqueda de la verdad, le enseña cosas buenas sin que sepa que se lo está enseñando, pero también le puede enseñar cosas negativas. Puede estar, digamos, fortaleciendo cierto tipo de violencias verbales en contra del género, y son, digamos, actitudes que de alguna manera se trasladan del profesor al alumno. Entonces eso no se ve, y es muy difícil de ver, y cuando se devela y si hay interés, la pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? Entonces ya estamos descubriendo que tenemos problemas de género, de violencia de género en las universidades, y está saliendo a flote que había muchas cosas que no veíamos, pero ahora ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces creo que el papel de la crítica llega hasta ahí, hasta develar. Como dice David, me gusta mucho, hasta develar las estructuras implícitas de dominación, y todavía nos falta pensar qué hacer. Creo que la educación puede estar en dos ámbitos: puede estar en el ámbito de las ciencias sociales o puede estar en el ámbito de las humanidades. En el ámbito de las ciencias sociales, digamos, hay una mayor tendencia a buscar los problemas, a encontrar soluciones, etcétera, la economía, la administración pública. Y hay una parte de la educación que a lo mejor está del lado de las ciencias sociales y que sí busca respuestas a problemas. Pero hay una parte de la educación que está del lado de la filosofía, está del lado de la historia, está del lado de la antropología, y ahí los antropólogos no buscan resolver problemas. Los filósofos tratan de entender, digamos, situaciones existenciales o de otro tipo, sociales, pero digamos no buscan resolver problemas, no buscan identificar. Entonces yo pensaría
que la búsqueda de soluciones en cuestión de educación, no es que no debamos intentarlo, pero es más difícil porque educación está más del lado de las humanidades. Creo que tenemos un problema muy importante, no solamente en México, es un rompimiento entre las humanidades y las ciencias sociales. Creo que debería haber más conexión para, digamos, pasar de las humanidades. Yo creo que la cuestión de la educación es una cuestión muy humana, en todos los sentidos, ¿no? Y no hay una respuesta, en las humanidades no hay una respuesta, ¿no? Tenemos un debate, tenemos intentos, tenemos paradigmas, tenemos visiones y tenemos debates. Yo creo que la educación siempre va a ser un debate. Nunca vamos a decir, esta es, como decía Taylor, la mejor manera de educar. Perfecto, doctor. Podríamos decir entonces que, digamos, la teoría en el ámbito de la educación no cumple una función de una caja de soluciones específicas, ¿no? Y que no está, digamos, en el valor de verdad o en un supuesto valor de verdad trascendental, ¿no? Que pudiera ocuparse aquí, allá, en un contexto o en otro, su función, sino más bien en alimentar una actitud en todos estos procesos. Lo cual nos... Adelante, doctor. Bueno, yo respecto del análisis, no solo de los clásicos, de la literatura en general, veo dos problemas que tienen que ver directamente con la educación. El primero es no leer contextualmente esos textos. O sea, no es lo mismo en la época, en el momento, en el lugar en que se escriben estos textos y el análisis que haga de situaciones concretas a lo que al día de hoy contemporáneamente podamos estar viviendo. Pero además, si nosotros no le tratamos de formar en los estudiantes ese pensamiento crítico, de decir, bueno, vamos a tomar este referente, pero la situación es esta. No podemos tomarlo así neutralmente o simplemente como la teoría y dejarlo en ese limbo. El segundo problema que veo y que está directamente relacionada con la formación de los jóvenes es que hoy en día tenemos resumen, síntesis, imagen, caricatura de todo lo que podamos llamar clásico y por tanto ya es lo que alguien dijo de, lo que otro dijo de, lo que otro hizo una imagen o una especie de cápsula, ¿no? para poderlo entender. ¿Está bien o está mal? No lo juzgo. Lo que digo es, sí puede llevar a equívocos en la manera en que estamos recibiendo, me refiero a nosotros investigadores, pero también a los jóvenes, esta información. Entonces me parece que desde la crítica también hay un trabajo que hacer para poder regresar a los clásicos si fuese el caso, pero con una visión pues más contemporánea, más fresca y sobre todo yo insisto con ese pensamiento y esa actitud crítica, pues no solamente de los estudiantes, sino de los profesores. Vamos a hablar. Bien, bueno, pues el segundo punto de esta conversación tiene que ver precisamente con esto, la crítica como instrumento de cambio. Es un instrumento, es una herramienta, es algo que nos permite a lo mejor marcar la senda, marcar el camino, que no necesariamente nos garantiza ningún resultado. Al contrario, creo que a veces hasta nos puede regresar, ¿no? Hay momentos en los cuales inevitablemente a través de la crítica a lo mejor hay desaliento, a lo mejor hay, bueno, pues ya trabajé, caminé todo esto y resulta que no es la vía, no es el camino. Entonces, pensando en estos puntos, nos gustaría ahora que nos comentaran desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cuáles consideran que podrían ser esos puntos claves para el uso de la crítica en temas educativos, por supuesto, pero para poder llegar a, en primera instancia, a través de la investigación, al análisis de objetos o problemas concretos y posteriormente pues a ciertas aportaciones, considerando nuevamente pues el ambiente y el ámbito en el cual nosotros estamos viviendo? Si gustan, vamos a empezar con Alfredo. Bueno, una vez que estamos enmarcados en medio de la idea de tratar de comprender, pero al mismo tiempo no de construir instrucciones prácticas para acometer cualquier tipo de problemas, es el sentido de lo que nos dijo hace un momento nuestro colega.
Yo diría que es importante recordar que la crítica como actitud implica una serie de habilidades o de operaciones cognitivas que tienen que ver con el análisis, la comparación, la actividad de síntesis y la posibilidad de inferencia respecto de ciertos procesos o situaciones. Y que esto es susceptible de ser enseñado y ser aprendido en diferentes niveles educativos. Desafortunadamente, a veces no se produce un desarrollo cognitivo de los primeros niveles hasta los más altos en un sentido incremental, como nos gustaría para la construcción de ciudadanos críticos y no solo de profesionales que sean capaces de enfrentar con competencia o eficiencia cierto tipo de problemas laborales o incluso algunos problemas públicos. Pero a mí me gustaría también recordar la idea de que en el campo de las ciencias sociales y particularmente de la educación hay posicionamientos orientados por intereses de conocimiento. Y a lo mejor una de las cosas que valdría la pena poner a discusión es si seguimos aceptando o no la distinción entre intereses de conocimientos técnicos, interpretativos o emancipatorios. Yo creo que cuando uno sigue esa distinción más o menos conocida en la teoría crítica y en las ciencias sociales, cuando decimos hacemos investigación social o educativa desde una perspectiva crítica, estamos pensando fundamentalmente en la idea de orientarnos con un sentido emancipatorio, pensar en las consecuencias prácticas de la construcción de conocimiento. Muy probablemente nosotros ya no estemos en condiciones de acometer el problema de la teoría y la práctica en las mismas circunstancias como se hizo hace algunas décadas, porque situados en niveles educativos muy particulares, confrontando problemas curriculares, problemas de didáctica, o problemas incluso de vínculos de las escuelas con sus entornos comunitarios o urbanos, es muy difícil hacernos cargo de lo que acontece fuera del entorno escolar. Pero dentro, llevar estas operaciones cognitivas en la enseñanza y el aprendizaje al aula con nuestros estudiantes desde los programas de estudio, en la interacción áulica, en las conversaciones no solo escolares, sino de la comunidad escolar con nuestros pares, con los padres de familia, creo que pueden orientarse con un interés de conocimiento emancipatorio que nos recuerde de manera situada que el ejercicio de la crítica en el entorno escolar implica no solo enseñar contenidos de una manera reflexiva o incluso hasta con procedimientos de metacognición, sino confrontar los problemas públicos que enfrentan nuestros estudiantes en sus trayectorias sociales, en sus itinerarios de casa, escuela, en sus dinámicas familiares, en sus entornos comunitarios, ambientales, y como vamos a ver después, una serie de retos que confrontamos en los entornos escolares que pueden ser acometidos de forma crítica con el desarrollo de este tipo de operaciones cognitivas, ¿no? Muchas gracias. Luis. Sí, bueno, coincido mucho en que hay que pensar cuál es el objeto de la crítica. A lo mejor, como decía David, no es encontrar la solución o las soluciones muy concretas, pero sí un espíritu de perfectibilidad, de mejora. Y en ese espíritu de mejora lo que tenemos que comenta el doctor es mucho la idea de la emancipación. Creo que uno de los fines, digamos, más en el sentido filosófico podría ser la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la expresión individual, la búsqueda de deshacerse de una serie de elementos que socialmente nos han condicionado desde las sociedades de consumo, desde las visiones democráticas todavía muy incipientes que tenemos, es decir, de una sociedad todavía muy, muy imperfecta, y a veces no solo imperfecta, sino todavía en estado de descomposición todavía más acelerado. Creo que la crítica es ahora una situación mucho más presente. Los jóvenes no pueden decir, pues el país está bien, mi localidad está bien, mi escuela está bien. Creo que ellos ya perciben de manera crítica con ciertos elementos que habrá que ayudarles a desarrollar, pero ya perciben que la realidad no es como a veces la pintan, ¿no? Como en algún lugar que digan, no, es que las escuelas son una maravilla, son una maravilla en términos de proyecto civilizatorio, eso sí,
pero digamos que se trata de alcanzar, ahí son una maravilla, pero no son una maravilla en la vida cotidiana. Y entonces creo que la crítica ya la están desarrollando de alguna manera o están más abiertos a la crítica. Creo que sí, que la labor del profesor no es decir vamos a criticar a los partidos políticos por esto y por aquello. Lo que tiene que hacer es que reconocer el uso de la crítica en la vida cotidiana, cómo mejorar, cómo poder tratar mejor a sus compañeros, a sus maestros, cómo saber si lo que está diciendo el profesor es realmente cierto o no, porque tenemos sobre todo en México tenemos una estancia social muy alta con la autoridad. Y entonces el profesor pues tiene la verdad, y no es cierto. El profesor no tiene la verdad, lo que el profesor va a hacer es ayudarnos a descubrir las verdades, que es muy distinto. Entonces yo creo que la crítica tiene un espacio de fértil, un terreno fértil mucho más importante que antes. Y en ese sentido creo que hay que aprovechar esas posibilidades que da la crítica. A lo mejor a los alumnos van a decir de repente, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ese qué hacemos es una cuestión más colectiva, es una cuestión de discutir, tenemos problemas en nuestra escuela rural, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Pero que se den cuenta que hay problemas y que no digan esto es la normalidad, y que si hay problemas, a lo mejor alguien es responsable, si no alguien en lo personal, una estructura social puede ser responsable de que las cosas no marchen bien. Creo que la crítica nos ayuda a buscar mejores situaciones, no respuestas concretas, pero mejores situaciones, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y sí creo que la crítica se puede dar en términos, digamos, muy estructurados, se les puede explicar a los alumnos los elementos que se mencionaban acerca de cómo hacer conscientemente una crítica, un ejercicio, se pueden hacer ejercicios, pero también creo que la actitud del profesor también se da a conocer. Creo que las actitudes son una forma de educar también, y en ese sentido creo que los profesores tenemos que reeducarnos también, ¿no? Tenemos que saber que lo que decimos tiene un eco muy importante en los alumnos, entonces tenemos que, digamos, utilizar esos problemas que ellos viven, los alumnos, y que a veces no conocemos o no interpretamos correctamente. Creo que hay una separación cada vez mayor entre los profesores y los alumnos, ¿no? Y creo que esas brechas, que no son solo generacionales, son brechas tecnológicas, son brechas de estilos de vida, son brechas de conocimiento, son cada vez mayores, ¿no? Entonces yo creo que los profesores, para poder, digamos, ayudar a que los alumnos sean críticos, también tenemos que tener mayor conciencia de nosotros y de nuestra relación. Una de las impresiones que yo tengo, o he venido como reflexionando los últimos meses, es que la teoría crítica es al mismo tiempo, y en educación pasa igual, es al mismo tiempo una gran posibilidad, y también es una lógica que puede caer muy rápidamente en graves problemas. Y lo construyo de la siguiente manera, digamos, creo que al menos en esta mesa estamos claros que el argumento y la lógica de la emancipación vale la pena. Prepararse al cambio, prepararse a autocriticarse, prepararse para redescubrir y atreverse en ese redescubrimiento a cambiar y a modificar. Y eso me parece que es una gran virtud de la teoría crítica, y en teoría crítica de la educación tenemos excelentes ejemplos. Ya Luis mencionó el currículum oculto, o digamos la decolonización de las ideas, o la desacralización de la ciencia como algo neutral, objetivo, que no es incuestionable, y que por lo tanto todos los otros tipos de conocimiento no valen la pena. Esas grandes aportaciones de la teoría crítica y la teoría crítica de la educación. Pero creo que a veces en estos mismos estudios críticos falta la parte de la pinza que amarre. Y para mí la parte de la pinza que amarra es criticar los estudios críticos, o criticar la visión crítica de alguna forma. Lo refiero de la siguiente manera. Esto es un asunto reflexivo, porque si los estudios críticos en educación se van por el lado de las dicotomías, el pasado es bueno, lo que yo estoy diciendo es lo correcto,
ustedes son unos colonialistas, yo soy el decolonizador correcto, ustedes son cientificistas y yo voy a voltear ahora a que lo único verdadero conocimiento es el conocimiento tradicional, creo que estamos justamente rompiendo con la lógica de la teoría crítica. Porque la teoría crítica requiere de criticarse, o sea, ser reflexiva, es decir, hay una lógica oculta en los currículums que no permite visualizar el papel de las académicas, de las mujeres que han escrito y que en efecto, eso existe. Entonces, ahora eso significa que todos los estudios clásicos no tienen mucho caso porque ahora hay que descubrir todo de cero. Bueno, pues entonces, pregunta, hay que volver a la crítica, ¿no? Es decir, lo que vas a construir con tu crítica también debe pasar por el tamiz de qué lenguaje estás utilizando, qué supuestos y axiomas estás planteándote. El debate que tenemos en México en estos momentos sobre los libros de texto es bien interesante, ¿cierto? Hay que decolonizar el conocimiento y la ciencia normal, ¿ok? ¿Cuál? ¿Y qué significa eso? Pues ahora vamos a hacer que el conocimiento también deba de ser conocimiento tradicional y de sentido común. ¿De acuerdo? Son formas de conocimiento válido, pero entonces no vas a tirar a la basura el conocimiento científico, ¿no? No vas a tirar a la basura siglos de demostración de lo que importa el escepticismo del conocimiento científico, la prueba, y como alguien decía, ¿no? El conocimiento científico sí tiene algo que no tiene ninguno de los otros conocimientos, que es la teoría. ¿Por qué lo que estás analizando pasa? Eso no lo tiene ni el conocimiento tradicional ni el conocimiento del sentido común. Y entonces, digamos, si nos quedamos en una lógica maniquea de los malos contra los buenos, y entonces los estudios críticos construyen ahora sí la verdadera y la única cuestión que ya no va a ser crítica, me parece que estamos perdiendo la otra parte de la pinza. Y en ese sentido, ¿no? como dice el profe, atreverse al descubrimiento y al cambio significa estar constantemente reevaluándonos y autocriticándonos en esta misma lógica y entendiendo que para construir se tendrá que crear argumentos, normas, principios, axiomas, que se supone que la ventaja sería que ahora van a estar más explícitos y abiertos y no tan ocultos, ¿cierto? Digo, a eso me refiero que no hay una solución única en este sentido, una última solución, pero si no le aplicamos la crítica a los estudios críticos, me parece que se pierde pues una buena parte de la fotografía, ¿no? Pues entonces sí podríamos decir que el propio concepto de emancipación debe ser pensado, ¿no? Porque digamos que en el lenguaje natural, por decirlo así, ¿no? En términos de los semanticistas, se suele a veces imaginar o pensar que emancipar es desligarse, digamos, romper con una relación, y más bien lo que se está diciendo aquí es que la emancipación implicaría una reestructuración de la relación. Porque, digamos, no sé, ahora que señalaban, ¿no? Como estas dicotomías tradicionales, ¿no? La dicotomía teoría-praxis, la dicotomía academia-sociedad, etcétera. Hoy en día, no sé si estarían de acuerdo conmigo, ha habido como una especie de giro afectivo en la sociedad, ¿no? Es decir, lo que otrora era identificado como dominación de una manera casi objetiva, naturalista, ¿no? La dominación, digamos, del sistema estatal o de los modos de producción por sobre los obreros, por sobre el ciudadano, hoy en día parece que están teñidos más bien de un asunto afectivo. ¿Qué es lo que a mí se me presenta como lo opresivo, aunque no necesariamente sea lo que las lecturas macroestructurales señalan como lo opresivo? Lo cual implica el nacimiento de una dimensión que a veces desde los propios afluentes críticos más tradicionales no se entiende de la mejor manera, como por ejemplo con respecto a muchos de los movimientos sociales contemporáneos, el veganismo, el feminismo, las luchas de liberación de ciertas cuestiones, los neotribalismos. Estamos como ante un suceso en el cual pensar la emancipación se vuelve un asunto verdaderamente complejo, ¿no? No sé qué opinarían al respecto, si alguien tiene algo. Bueno, a mí me gustaría recuperar el punto de la necesidad de actualizar la crítica y aplicar la crítica a las viejas formas de hacer crítica implica necesariamente reconocer errores, insuficiencias, incompetencias e incluso quizá desacoplamiento de nuestros compromisos profesionales
en el debate público en torno a cierto tipo de problemas. Y en el campo particular de las ciencias sociales y de la educación, yo creo que una buena forma de practicar esta actualización es poner a discusión la crítica de las políticas educativas neoliberales de hace 2 décadas, para ver si siguen siendo útiles para dar cuenta de los nuevos elementos de las políticas educativas en el actual ciclo del desarrollo económico y político de la región latinoamericana de nuestro país. Precisamente la idea de la reforma curricular, los libros de texto que son parte del debate público, son tan controvertidos porque están basados en un tipo de teoría crítica de hace algún tiempo que hay que poner a discusión. Yo no dudo que haya un espíritu crítico en el sentido de repensar algunas cosas, sobre todo la relación de la escuela con la comunidad, pero justo habría que interrogarnos públicamente si esos viejos códigos de la teoría crítica antineoliberal de hace 20 años siguen siendo eficientes, correctos, pero sobre todo útiles para resolver algunos de los problemas que profesores y estudiantes enfrentan en las aulas y en su relación cotidiana con los entornos escolares. Entonces, creo que actualizar la crítica puede seguirse pensando como un acto reflexivo para ver en qué medida logramos todo lo que ustedes han comentado, ¿no? Pensar relaciones más igualitarias, menos sujetas a formas de dominación y sobre todo más tolerantes e inclusivas. En qué medida podemos reconocer las diferencias socioculturales que cotidianamente se silencian o se ocultan en las aulas a propósito de currículums homogéneos que no toman en cuenta pues, diferencias de género, generacionales, religiosas, étnicas y sobre todo diferentes formas de consumo cultural. Me gustó mucho la referencia a el consumo cultural de los estudiantes que desborda el contenido formal de los currículos en las escuelas, porque eso ha llegado a ser verdaderamente un problema de gestión áulica, ¿no? ¿Cómo podemos canalizar cierto tipo de conversación o diálogo en las aulas cuando nuestros estudiantes tienen más información distinta a lo que nosotros consideramos que debe ser enseñado como parte del logro de los objetivos de los programas de estudio del currículum en las escuelas, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la crítica también tiene sus límites. Nosotros, los profesores, podemos ser críticos. Para ser críticos tenemos que ser críticos con nosotros mismos. La autocrítica creo que es el punto de arranque, de inicio. En esto me gusta mucho lo que dice David. Luego, por otro lado, habría que preguntarse cuando se develan las estructuras de poder, si la gente o esas mismas estructuras aceptan la crítica. Y obviamente que no, la crítica es súper incómoda, porque además ellos pueden argumentar racionalmente que ellos no es su intención, su intención no es crear un sistema de dominación, de reproducción, de privilegios. Pueden pensar incluso todo lo contrario racionalmente, decir, si hago esto voy a lograr democratizar, igualar, incluir, y no es cierto, están haciendo todo lo contrario. Entonces, el papel de la crítica, digamos, hay un lugar donde se detiene y es donde se ejerce el poder. Y entonces, ¿cómo romper esas estructuras de poder? Porque no lo van a aceptar. Por otro lado, hay quienes comentan que la crítica sí la retoman estos actores, estas estructuras de poder, y que les sirve para fortalecerse en vez de cambiar. Es decir, el mismo sistema se fortalece de la crítica. A mí a veces me da la impresión que el sistema de poder es como un gran perro salvaje que le tenemos miedo, y para que no nos ataque le tenemos que alimentar, y lo alimentamos con la crítica, y esa crítica lo hace más fuerte. Entonces tenemos que hacer más crítica para alimentarlo más y que lo mantengamos a raya. Entonces parece que la crítica
también puede ser entendida como una posibilidad de fortalecimiento de esas estructuras, que es la tesis, por ejemplo, de Boltanski y Chiapello en su libro de El nuevo espíritu del capitalismo, ¿no? Es decir, la crítica es funcional a los sistemas de poder. Y entonces ahí también tenemos un problema. Yo creo que no toda crítica es funcional al poder. También hay una crítica que lo desgasta, también hay una crítica que sí promueve cambios, pero cuando se critica que las grandes empresas globalizadas son muy irresponsables ecológicamente, son irresponsables en cuanto a derechos laborales, derechos humanos, en cuanto a la promoción de la corrupción, se critica mucho. ¿Qué hacen las grandes empresas? Crean sus programas de responsabilidad social corporativa, y entonces se plantea que son unos angelitos. Cuando se creó en México los sistemas de excelencia y de calidad, pues la Procuraduría Federal de la República fue una de las primeras en ser una de las instituciones de mayor calidad en el país, ¿no? Entonces, como que, digamos, la crítica a veces no cumple, desafortunadamente, lo que quisiéramos de develar, de disminuir esos sistemas de poder, y a veces se están alimentando entre sí. Y bueno, yo no sabría exactamente qué hacer, pero lo que es cierto es que no aceptan la crítica a los sistemas de poder, y cuando lo aceptan, lo pueden, no necesariamente siempre lo hacen, lo pueden utilizar para fortalecerse. Y entonces, bueno, hay otro tipo de crítica que sí deberíamos de hacer. Hay una crítica que hacemos en el salón de clases, creo que de todos los profesores. En general, creo que hay una mayor tendencia a ser más críticos, a ayudarle a los alumnos. La crítica es muy interesante, muy importante. De entrada, ni siquiera a veces para cambiar, es para comprender qué pasa. Y eso, yo creo que ese primer paso de la crítica es ya valioso. Claro, la crítica debería ir más allá, buscar el cambio, la emancipación, pero si la crítica se quedara en comprender qué pasa, me parece que ya es un avance, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, hablar de la crítica también es muy bueno, pero también como hablar de diferentes niveles de crítica, etcétera. Hay la crítica, digamos, macro, que nos habla de los sistemas de dominación, etcétera, pero hay la crítica que hacen también la gente en lo cotidiano y que utilizan otros recursos, utilizan mecanismos de la vida cotidiana, de sentido común, para hacer crítica y para promover cambios, y hacen manifestaciones, y hay movimientos sociales, y los movimientos sociales nos dan una gran esperanza, ¿no? Que además la mayoría de los movimientos sociales tienden más a la reivindicación de identidades vulneradas, ¿no? Y cuando los movimientos sociales, para poder seguir continuando, se formalizan, se convierten en organización, empiezan a sufrir las limitaciones propias de la organización, y el movimiento social se puede compactar. Es decir, es otro fin de la crítica que no quisiéramos, ¿no? Como que un movimiento social quedara con esa fuerza, que no tuviera que canalizar parte de su fuerza para convertirse en organización y sobrevivir como organización. Entonces, como que yo también creo que el papel de la crítica es muy esperanzador, pero también como que habría que ver que puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Uno de los puntos que a mí me mantienen en preocupación cuando hablamos de estudios críticos de cualquier tipo, en el caso de educación, evidentemente, tiene que ver con algo que Rubén nos está también como picando, ¿no? A entrarle, que es emancipación. Y entonces, lo que yo voy observando es que hay axiomas de diferente tipo en las propias teorías críticas, ¿no? Y entonces no es lo mismo una teoría crítica que se plantea la creación del nuevo ser humano como su objetivo, ¿no? Una utopía donde este ser humano político, con sesgos, heterogéneo, egoísta a veces, debe de cambiar, porque tiene que llegar el nuevo ser humano para que la nueva realidad, la que queremos, arribe, ¿no? Una utopía muy clásica de muchos pensamientos políticos y sociales en la historia, y que a mucha gente le sigue pareciendo necesario. Es decir, la llegada del nuevo ser humano es fundamental, y ese es el objetivo de la emancipación. Pero no, luego hay otros
No sé, me voy al otro extremo, las epistemologías del sur. Desde mi punto de vista, o tal como yo lo entiendo, es una utopía, pero para atrás, ¿no? Vamos a regresar a los marcos de las sociedades tradicionales que asumimos, creo yo, idealizadamente, que son aconflictivas, apolitizadas y neutrales y parejas. Eso es otra teoría crítica, ¿no? Y había otra teoría crítica, una más en medio, digamos, no sé, a la Kant o a la Foucault, que dice, no, simplemente la crítica es preguntarse por qué estamos gobernados como estamos gobernados, basándonos en la idea de que los seres humanos somos esto, políticos, sesgados, limitados, a veces egoístas, a veces emocionales, y que esa es la materia prima con la que vamos a construir cualquier sociedad. O sea, soñar con regresar al pasado o soñar con la esperanza de un ser humano distinto hacia el futuro no tiene mucho caso, y lo que tenemos que hacer es trabajar la emancipación, en este caso, con los seres humanos de carne y hueso que son así, imperfectos, sesgados, emocionales, a veces tontos, a veces sesgados, a veces inteligentes. Bueno, entonces la teoría crítica también es como diversa, ¿no? Y creo que es importante que así lo sea y que así sea reconocida. Me parece que vale la pena. Alguien puede pensar que es una desventaja que la teoría crítica tenga tantas posibilidades axiomáticas y filosóficas. Para mí es al revés, qué bueno que las tiene, y nada más no nos hagamos, digamos, nosotros solo ilusiones de que solo con una lógica crítica vamos a resolver. Es muy diverso y hay una lógica política necesariamente también en el proceso de definir qué es la teoría crítica y qué significa emancipación. Muchas gracias. Pues parece que una beta reflexiva que no se puede eludir es precisamente la parte ética, la parte valorativa, un poco, y a nivel individual y a nivel colectivo, lo cual ya de por sí genera problemas, pero además en contextos específicos. Y ese hacia dónde vamos, parece que todos estamos de acuerdo al hablar de democracia, libertad, igualdad, inclusión, pero eso no significa nada si no hacemos la reflexión en esos contextos. Por eso nos gustaría ahora un poco platicar sobre los problemas estructurales de nuestro propio sistema educativo mexicano. Hay que recordar que esta discusión o esta conversación se da a partir de lo que ustedes mismos nos fueron platicando en las entrevistas que se realizaron, y entonces ahí se pusieron de relieve muchos de los problemas y retos que estamos enfrentando. Voy a mencionar algunos, como el alejamiento, que ya se habló un momento de esto, de la teoría y la práctica en la formación universitaria, el hecho de no contextualizar las propuestas educativas con nuestras propias condiciones de desigualdad, de diversidad y falta de inclusión. También algo que se puso ahí de relieve es esa parte cuando el docente investigador en las entidades, en las instituciones educativas, se preocupa más por sí mismo, por conservar su estatus, por conservar su nivel en el SNI, por tener su estímulo de productividad, en lugar de pensar ya en la formación de los estudiantes. Y eso, bueno, nosotros trabajamos en el nivel de la educación superior, pero parece que eso está pasando en todos los niveles educativos del país. Y ahí mismo en las entrevistas, cuando tengan el libro en las manos, van a ver que nuestros entrevistados dan pautas y dan soluciones. Pero ahora, siendo como la abogada del diablo, les pregunto si muchas de esas posibilidades de solución desde la academia y desde la investigación no son ilusiones o no son como pistas ideales de lo que debería ser, y que reflexionemos un poco sobre precisamente cuáles serían como para ustedes como esos pasos a seguir. De manera muy general lo entendemos todos, pero en nuestras condiciones actuales, en nuestro sistema político, en todas esas cosas de las que nos quejamos hoy, que ya empiezan las campañas electorales, que sí y que no, bueno, los problemas que estamos viviendo dentro de nuestro sistema educativo de enseñanza básica, que sí, que no, que podemos hacer en México plural, inmenso, con una desigualdad realmente escalofriante. ¿Qué pensarían ustedes? Y vamos a empezar con Luis. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que los profesores en general, y hablo sobre todo de educación superior porque es lo que conozco, y porque creo que está más acentuado ahí,
se buscó una respuesta en una crisis en los 80s para evitar que profesores, investigadores salieran de las universidades. Yo tuve muchos compañeros que algunos se fueron, otros hicieron poner un negocio, un pequeño negocio, otros empezaron a dar clases por muchos lados. Evidentemente que esa dispersión atentaba contra la vida académica en general, y era un problema estrictamente económico. Fue el momento donde surge el Sistema Nacional de Investigadores. La idea del Sistema Nacional de Investigadores era retener a los buenos investigadores, que no hubiera fuga de cerebros, que no tuvieran que tener otro trabajo, etcétera. Y bueno, fue una respuesta importante. En el caso de los estímulos, tal vez la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo estoy, tal vez fue la primera en empezar a crear estímulos importantes. Modificó el tabulador, hizo un estímulo, además para la investigación muy, muy importante. Y entonces los profesores dijeron, bueno, pues vamos a la investigación porque ahí están los recursos, es el SNI más los estímulos de la UAM, ahí vamos a poder sobrevivir. Pero no solamente era sobrevivir, sino era generar todo un modelo cultural con valores, es decir, como hay más recursos, la investigación es más importante, te da más prestigio, etcétera, etcétera. Y entonces los profesores dijeron, ya no queremos hacer mucha docencia. Con el tiempo dijeron, no, pues tenemos un desequilibrio muy grande. Además la UAM, el modelo departamental implicaba cierto equilibrio, y dijeron, no, ahora lo que vamos a hacer es dar un estímulo a la docencia. Y entonces de repente nos empezamos a cargar de estímulos, y esos estímulos generaron lo que los psicólogos llaman las motivaciones extrínsecas. Es decir, no hago yo las cosas porque crea en ellas, porque me parece que son valiosas. Yo no hago docencia e investigación porque crea que eso es lo que hay que hacer, sino porque me van a pagar, ¿no? Y me van a pagar de más. Y eso generó un problema muy grande, ¿no? Hay quienes dicen que el tema de lo moral significa hacer cosas que no tienen que ver con estas motivaciones extrínsecas, sino porque es un compromiso, es una vocación, es algo que se tiene que hacer. Creo que eso nos ayudó, evitó que muchos investigadores se fueran, promovió también que se formaran buenos investigadores, o sea, tuvo efectos positivos. Y creo que esos efectos positivos con el tiempo empezaron a convertirse en efectos negativos. Porque es cierto, entonces al profesor ya no le interesaba, digamos, participar de entender o comprender un problema, sino ahora lo que le interesaba era producir artículos. Y no es lo mismo necesariamente producir artículos que producir conocimiento. Puede que en algunos casos se empate y puede que en otros casos no. Y entonces nos generó pues estos sistemas de simulación donde la gente rápidamente legitimó, ¿no? y convirtió, digamos, sus valores en valores económicos, no en valores, digamos, sentido más educativo. Creo que eso nos trastocó mucho. Ahora se empieza a hablar, digamos, de que lo fundamental es el impacto social, el impacto que tenemos a través de nuestros egresados en la sociedad. No solamente en los egresados, que de por sí, sino como ver a los egresados, además del beneficio que tienen ellos, que la sociedad también tenga un beneficio. En términos hegelianos sería que el alumno es un fin, pero también un medio, ¿no? Es un fin en sí misma la educación. La educación, aunque no se logre tener un excelente trabajo, la educación es un valor en sí mismo. La educación ya cuenta. Cambió a las personas, cambió sus estilos de vida, sus valores, su relación con los demás. Entonces es un valor ya en sí mismo. Pero si además en un efecto dominó procura, digamos, también tener una cierta injerencia en su medio social, pues tenemos una doble ventaja, digamos, de la educación, ¿no? Entonces creo que eso lo olvidamos la idea de vocación, olvidamos la idea de moral. Si moral lo entendemos como algunos filósofos lo comentan, que lo moral es hacer algo que no te deje que no parta de un interés particular, ¿no? Si un médico, por ejemplo, cura a una persona, qué bueno, ¿no? Pero si la cura porque va a ganar mucho dinero,
pues ya no es moral, es amoral, tampoco es inmoral, es amoral. Y yo creo que hemos perdido ese sentido de la moralidad, sentido de hacer las cosas correctas, y creo que nos hemos enfatizado mucho en hacer las cosas correctamente. Nos hemos vuelto expertos en hacer artículos, a lo mejor más que en buscar, y no generalizo, ¿no? Pero digamos una parte de los investigadores se han vuelto expertos en hacer artículos, no necesariamente en comprender mejor la realidad. Ayer platicábamos el caso de este famoso español investigador que produce un artículo cada 37 horas, ¿no? Y que su universidad lo corrió. Y que él dice, ¿cómo me corren si yo soy el investigador más productivo del mundo, ¿no? Y yo creo que no entiende la lógica, creo que sí se desvió y sí está convencido de que un investigador entre más artículos mejor. Es el problema de la educación y de la matrícula. ¿Será que entre más matrícula tengamos es mejor? Yo diría sí, siempre y cuando no negociemos la calidad. Pero si tenemos más matrícula y no vamos a dar una educación mínimamente de calidad, yo creo que no vale la pena el esfuerzo. Entonces creo que la educación, digamos, uno de los elementos de la crítica debe referirse a lo que hay debates, para lo que se acuerde, digamos, colectivamente de qué es la calidad de la educación, que no es fácil de definir, pero podemos tener debates y poder llegar a acuerdos y tener parámetros y poder avanzar en esas direcciones, y seguramente nos equivocaremos o la realidad nos dirá que hay otras variables y lo iremos agregando, y así vamos construyendo el concepto de calidad educativa. No es algo que podamos definir a priori, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay que hacer un cambio muy grande, pero los profesores vivimos instalados en la comodidad, además de los estímulos, y nos sentimos bien, y nos sentimos importantes, y a veces hay competencias, y genera también otros elementos muy importantes como la envidia. La envidia nunca había sido un fenómeno tan presente como a partir de los 80s con la llegada del neoliberalismo y las competencias internas, y la envidia destruye la solidaridad interna, destruye la cultura organizacional, toda esta promoción del individualismo que en realidad nos hace mucho daño. Entonces sí, yo creo que tenemos que salir de esos espacios de confort. Es como cuando alumnos y profesores dicen, sí, hay que seguir con los programas de educación a distancia. ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿no? O sea, me levanto, ni siquiera me tengo que poner los zapatos o en mi clase, y el alumno ni siquiera tiene que prender su cámara, y todo el mundo cómodo, ¿no? Entonces, la idea de la educación no es la comodidad, ¿no? Nunca se ha planteado, eso es una mala aproximación y nos daría una mala calidad. Entonces, la educación sí implica un esfuerzo, implica un sacrificio, desde económico, desde familiar, de tiempo de uno, pero también aprender a pensar de otra manera. Es muy difícil no seguir pensando. Tiene David toda la razón. Nuestro pensamiento en general de todos los días es un pensamiento de vida cotidiana, es un pensamiento de sentido común, y solo en ciertas áreas, digamos, convertimos ese pensamiento en pensamiento especializado, científico, etcétera, etcétera, pero los hacemos convivir en nosotros mismos todos los días, ¿no? Entonces sí, creo que ese desprecio hacia otras formas de conocimiento también es muy malo, porque nosotros, decía Alfred Schuss, utilizamos en nuestra vida diaria 90% de conocimiento de la vida cotidiana y solamente un 5 o 10% de conocimiento más estructurado, etcétera, que también es muy valioso, pero no los hacemos convivir. Como que pensamos que tenemos que tener solamente una cosa, y esa cosa, ese pensamiento, esas ideas no deben entrar en contradicción. Le tenemos un miedo a la contradicción, tenemos un miedo a hacer convivir cosas que son compatibles, pero que las definimos como incompatibles. Y la modernidad yo creo que es una de sus ideas, es decir, lo más reciente es mejor que lo pasado. Lo que tiene más tecnología es mejor que lo que tiene menos tecnología. Tenemos una serie de premisas totalmente falsas que rápidamente se echan de cabeza cuando pensamos que no será muy sabroso comerse una tortilla hecha a mano con salsa de molcajete. Pues eso no tiene comparación, ¿no? Entonces, digamos,
también tenemos que revalorar el pasado, el contexto, tenemos que buscar nuestra identidad. Creo que las tesis de varias de ellas de la decolonización que nos han llegado son porque tenemos identidades todavía en América Latina, por ejemplo, no terminadas, no acabadas, y entonces no nos sentimos a gusto con lo que a veces el espejo que nos ponemos enfrente, y si nos ponemos el espejo de la modernidad europea o norteamericana, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Creo que el trabajo de Octavio Paz del Laberinto de la Soledad sigue teniendo una vigencia enorme. Tenemos identidades nacionales, regionales, lastimadas, etcétera, y entonces queremos echarle la culpa a alguien. Pues la culpa son de los que nos colonizaron. Habría que ver si los que colonizaron no son también víctimas de su propia colonización, ¿no? Son víctimas de sus propios prejuicios, de sus propios modelos de dominación. Parece ser que los colonizadores viven todos en la gloria, ¿no? Al interior de los países colonizadores hay una extrema pobreza, ignorancia. La colonización empieza en casa, ¿no? Y creo que la colonización deberíamos sí de darle otro sentido. A veces pensamos que la crítica es muy objetiva, pero a lo mejor no estamos pensando que criticamos, y esa crítica que estamos haciendo explícita es porque nos sentimos vulnerables. O sea, la crítica no es para decir ellos son los malos, sino la crítica es decir quiénes somos nosotros, no nos hemos encontrado, ¿no? Muy interesante, ¿crees que estás ansiosa por participar? No, si me das la palabra con gusto. Una buena forma de actualizar la actitud crítica en el campo de la educación es tomar algunos axiomas y desechar algunas hipótesis secundarias de la teoría crítica educativa anglosajona en Latinoamérica. El axioma que me parece muy recuperable es la idea de que los profesores, sean de básica o de educación superior, somos o podemos ser intelectuales desde el aula. Es decir, pensar reflexivamente nuestras experiencias de interacción con los estudiantes, con otros profesores, pero también con los productores de los libros de texto, con quienes diseñan el currículum, las políticas educativas, como parte de políticas culturales que se disputan una hegemonía cultural. Esta idea me parece útil siempre y cuando desechemos ciertas hipótesis, una de la forma. Generalmente la vieja teoría crítica se basaba en la ironía, que llevaba siempre a hacer la crítica de la crítica, la anticrítica de la crítica en una serie de ejercicios de crítica interminable, para demostrar que el otro siempre estaba en el error. Pero al mismo tiempo era una crítica muy soberbia, ¿no? Es solo yo tengo la verdad y voy a evitar que caigas en el error, ¿no? Es decir, yo puedo ilustrarte, iluminarte respecto de aquellas cosas que eres incapaz de ver porque estás alienado o enajenado. Creo que eso ya no es útil, sobre todo si recuperamos esta idea de cómo el aula es desbordada por las redes digitales, los medios de comunicación, otras formas de lectura que no necesariamente están ligadas a las lecturas escolares de nuestros estudiantes. Entonces, si cambiamos la idea de que el estudiante, o sea, no es evidentemente un recipiente, para recuperar la metáfora freiriana de la educación bancaria, o que no son tontos culturales en el sentido de Garfinkel, o que tienen competencias reflexivas, como hoy insisten los sociólogos pragmáticos franceses, sino que son reflexivos, tienen competencias, tienen justificaciones morales, y además tienen sentidos de justicia y de injusticia, entonces también son intelectuales, y estamos en un tipo de relación distinta, que implica, en principio, posibilitar que hablen los que han guardado silencio. O sea, no en el sentido de darles la palabra, sino en el sentido de crear las condiciones para quienes han permanecido mudos, tomen la palabra y nos compartan de manera, si ustedes quieren, controvertida, sus juicios morales, sus sentidos de justicia respecto de los contenidos curriculares que estamos discutiendo. ¿A partir de qué? De sus experiencias personales, de género, de generación, de raza, de etnia, de creencias religiosas, etc. Entonces creo que eso modifica sustantivamente las actitudes
y tiene otras consecuencias para el desarrollo emocional y cognitivo, tanto de los estudiantes como de los profesores. Concedernos capacidades reflexivas que nos permitan de manera más tolerante intentar, por lo menos escuchar puntos de vista diferentes respecto de cómo nos gustaría vivir, ¿no? Si podemos convivir de manera local, situada, con todas las diferencias que somos capaces de expresar en la comunicación en el aula. De las cosas que a mí más me motivan de seguir en la cuestión de los estudios críticos, y que creo que en estudios críticos de la educación resulta particularmente interesante pensarlo, me voy por un lado digamos, de la importancia de lo relativo, ¿no? No del relativismo así más general, sino de lo relativo en el sentido de hay varias opciones de lo que podemos pensar, querer ser, qué es la buena vida, qué es lo que es adecuado, qué es lo socialmente. Hay varias opciones y ese relativismo es muy sano, me parece que es una cuestión clave en el sentido de decir no hay una sola definición de la buena vida, ¿no? No hay un monopolio de la verdad y eso, aunque genera problemas, ¿no? También genera la libertad, genera la capacidad de abrirse a la discusión y al debate y al enfrentamiento de ideas y de formas de ver el mundo y vivir lo más parejo que se pueda. Entonces me planteo como a tu provocación 3, aunque ya le voy a robar uno al profe, son 4. Que si esto es así, digamos, y los estudios críticos los que nos pueden abrir es el mundo de lo relativo y que la legitimidad de diferentes formas de vida y de ver el mundo, me parece que hay como 3 elementos, y le voy a robar uno al profe, 4. El primero sería, todas las soluciones crean problemas. Entonces, qué bueno que tú dices, vamos a hacer aulas invertidas, y eso va a cambiar el mundo de la educación. Listo, probémoslo, experimentémoslo, nada más no estaría mal que te pusieras la visión crítica que te dice, vas a crear nuevos problemas. Toda solución crea nuevos problemas. El SNI, vamos a generar un etos de investigación y que la gente publique y compita con sus artículos. Perfecto, se logró. Generaste nuevos problemas porque construiste una visión acartonada, productivista de la investigación. Y entonces ahora dicen, no, vamos a que los investigadores resuelvan problemas. Bueno, pues ya están los investigadores e investigadoras inventando, operativizando qué significa resolver problemas sociales para pasar en el SNI. Toda solución crea problemas, tienes que atender tu solución, pero no nada más creértela, atender los problemas que tu solución provoca. Segundo, el diablo está en los detalles. Es decir, qué bueno que me echas los 5 pasos fundamentales de tu nueva teoría pedagógica. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Con qué recursos? ¿En qué circunstancias? ¿En qué contextos? No es suficiente que me digas que tienes los 5 pasos de la solución, ¿no? El diablo está en los detalles y ahí la operación y la manera en que lo apliques y el contexto en que lo aplicas es fundamental. Tercero, nunca lo he podido redactar muy bien, pero es cuando le pones play, todo cambia. Es decir, tu modelo está muy bonito, así lo vamos a hacer. Ah, sí, pero yo creo que le pongas play. Le pones play, lo que vas a esperar es que las cosas no van a resultar como tú dijiste. ¿Y qué vas a hacer? Cuando le pongas play, las cosas no van a moverse como tú dijiste, porque es tu responsabilidad que cuando le pongas play, las cosas se van a mover de manera distinta. Y el cuarto que le robo al profe es bajo una condición crítica de emancipación fundamental, que es, ¿estás seguro que no estás acallando otras voces? ¿Le vas a dar voces a las voces que han sido acalladas? Me encantó ese punto, yo lo añadiría como un cuarto. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es bien interesante, porque a partir de estas nuevas reflexiones, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros hemos estado discutiendo, pensando, seguramente no con la lucidez que ahora ustedes nos lo plantean, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Entonces queremos platicarles un poco sobre este trabajo de investigación que estamos desarrollando. Va a empezar Rubén. Sí, bueno, inmediatamente terminando las entrevistas, pues nos propusimos, primero que nada, desde cierta ignorancia, ¿no? Sana y que nos invitaba a trabajar, bueno, cómo podemos darle cierto sentido a esto. Entonces, primero iniciamos teniendo un seminario donde nos dispusimos con la doctora, el doctor César y otros compañeros de aquí de la universidad,
nos propusimos, bueno, y cómo podemos darle un poco de estructura a nuestro programa. Al final de cuentas, nosotros lo que queremos es consolidar, bueno, ya lo estamos haciendo en el sentido de que ya estamos caminando, ¿no? Consolidar un programa de estudios críticos en educación. Entonces, bueno, para ello nuestro recorrido hicimos una selección de autores, ¿no? Empezamos con precisamente Michel Foucault, que nos dio esta idea de actitud crítica, leímos algunos asuntos de la Escuela de Frankfurt, leímos algo de pragmatismo, y bueno, ahí más o menos fuimos generando un cierto diálogo con ustedes sin que ustedes lo supieran, y bueno, en esta parte queremos regresarles un poco de este diálogo, pero me gustaría que la doctora explicara un poco más a fondo lo que estuvimos haciendo. Bueno, tiene que ver también con una investigación que estoy realizando, que ustedes conocen, pero entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las entrevistas, no? Ya las tenemos, nos interesó y la verdad es que son cada una muy interesante, cada una sobre todo, y por eso se plantea de esa manera este libro o este producto de voces y experiencias. Cada uno de ustedes desde su experiencia, desde su historia de vida, nos dieron muchos elementos. Tomamos las entrevistas, empezamos a analizarlas, acudimos al programa de Atlas T para empezar a ver qué nos arrojaba. Ahí estuvimos revisando el texto que ustedes nos dan y bueno, fuimos generando algunas categorías analíticas. Ahorita les queremos compartir 3 de ellas, que queremos conocer su opinión, incluso ahora han surgido con esta charla, y que de alguna manera nos permiten al menos sistematizar o visualizar pues un camino, ¿no?, hacia la reflexión. Y por supuesto estamos conscientes, los problemas son muchos e innumerables, entonces ya con una propuesta de investigación específica tendremos que ir haciendo ya ahora ese trabajo metodológico. Entonces tenemos 3 categorías. Vamos a empezar con lo que llamamos alternativas de agenciamiento. Sí, bueno, esta categoría la retomábamos un poco a partir de la paradoja que plantea Foucault precisamente de la relación entre crítica y gobernabilidad, ¿no? Es decir, él dice, el asunto aquí, el asunto de la crítica va de cara a la heteronomía, ¿no? Aquello que nos norma, aquello que nos constituye como sujetos en cierta medida, es la condición de posibilidad en algún sentido de todo ejercicio emancipatorio. Es decir, hay una sujeción a la cual si digamos la confrontamos o transaccionamos con ella desde esta actitud crítica, nos llevaría a un proceso de desujeción que paradójicamente generaría, como decía el doctor Arellano, otro problema que sería un nuevo proceso de sujeción. Digamos un poco una especie de no condena, pero sí un poco como el mito de Sísifo, ¿no? Estamos llevando la piedra. No obstante, sí que es importante cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos experimentando. Entonces, esta categoría de alternativas de agenciamiento es precisamente, y lo que les queríamos plantear es que a partir de lo que ustedes dijeron, decíamos, bueno, uno de los caminos importantes de unos estudios críticos en educación sería construir, o digamos, dar las herramientas de construcción de estas alternativas de agenciamiento, entendiendo agenciamiento como tomarse como asunto propio o tomarse con un sentido activo el proceso de desujeción y de resujeción a otra realidad, a otra heteronomía, podríamos decirlo, sin recurrir a los paladines, ¿no? Sin recurrir a esta que ha sucedido, como lo han mencionado ahora, a través de la historia de decir, bueno, tú estás viviendo en el error, estás viviendo en la dominación, eres un alienado y yo te rescataré, ¿no? Sino que más bien la esperanza del estudio crítico es que no tenga que existir esto, porque esto sería todo lo contrario a una crítica. Entonces, ese sería el primer concepto que quisiéramos poner digamos, en discusión, ¿no? Estas alternativas de agenciamiento. ¿Qué opinan de esto que les estoy platicando? Si pudiéramos empezar con usted, doctor. Bueno, en una entrevista a Foucault a propósito de las relaciones de poder en el aula, Foucault decía, es que es diferente. O sea, el profesor no quiere reproducir las relaciones de poder. Es diferente. No dijo más. Pero lo que uno infiere de la respuesta es que
suponía que hay un contenido emancipatorio en la conversación de la cual participa el profesor, con el interés de que el estudiante se autoconstituya como un sujeto que no solo resista, sino que sea capaz de gestionar y de cuidar de una manera distinta sus conversaciones y sus interacciones en la escuela y por supuesto en su vida, como parte de su manera de integrarse socialmente. Yo creo que la idea de agenciamiento permite en este caso pensar que la educación sigue siendo el principal mecanismo de movilidad, de autocercioramiento de los límites de nuestra información, de nuestro conocimiento, de nuestras decisiones, y al mismo tiempo de las posibilidades que tenemos de involucrarnos en los problemas de los demás, ¿no? Creo que al final de cuentas la idea de tomar posición respecto de los problemas que compartimos con los otros tiene sentido en la medida en que uno decide qué tanto se involucra en el esclarecimiento, en la solución de ellos. La educación en ese sentido yo quisiera pensarla más en su potencial emancipatorio, sino en las posibilidades que nos da de pensar en qué condiciones podemos tratarnos diferentes o convivir de una manera distinta. Y quizás ya no tanto en el sentido de los grandes relatos, ¿no? de la revolución, de la transformación radical, de la modernización o del progreso, sino de construcción situada de relaciones de convivencia más igualitarias y más justas, lo que eso significa en situación. Es decir, ya no aspirar, digamos, a los grandes cambios, o como referiste hace un momento, a la idea de un hombre nuevo, ¿no? De una nueva civilización, sino pensar en nuestra finitud, ¿no? En lo que todavía nos queda de vida a algunos, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra convivencia en las aulas y en otras instituciones de socialización. Muchas gracias. Doctor, por favor. Sí, entiendo bien la categoría, creo que tiene varias aristas, pero me voy a concentrar en una en particular, que sería aprender a vivir en diferencia y aprender a vivir en alternativas válidas, diferentes, no igual que la tuya. Aprender a vivir en el conflicto, de yo pienso distinto, tú piensas otra forma y tú tienes otro concepto de vida. Me parece que sí, requiere un segundo paso que es el paso técnicamente hablado chingüengüenchón, que es el paso de las capacidades. ¿Cómo se crean esas capacidades? Porque yo creo que no es suficiente la intención o no es suficiente la buena intención, ¿no? Vamos a crear en el aula y en nuestra educación y en nuestro sistema educativo una visión de pluralidad, de conflicto, pero que se puede dialogar, de apertura a los diferentes modos de ver la vida. El siguiente paso, y en educación es fundamental, creo yo, es ¿y cómo se crean esas capacidades? ¿Cómo tenemos que modificar nuestro currículum, nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas de convivencia y de relación con los estudiantes para construir esas capacidades? Y ese puede ser un gran reto, problema, pero si se llega a avanzar a este punto, me parece que podría ser muy atractivo llegar al nivel de ¿y cómo se crean esas capacidades? Muchas gracias. Sí, yo creo que uno de los objetivos que podría tener la educación, uno de los fines, puede tener múltiples y puede estar sujeto a debate, pero hay que pensar también con cierto énfasis en para qué la educación, ¿no? Creo que eso es importante, porque después vienen todos los medios y las formas y la organización y los sistemas pedagógicos, pero creo que debemos partir de esta cuestión. Sí es para liberar, es para emancipar, pero también ¿qué puede significar eso? Y yo creo que puede significar varias cosas. Una es que tengamos sociedades que acepten más la diversidad, como dice David, que aprendan a vivir no solo en el conflicto, sino que aprendan a respetarse. Y para aprender a respetarse hay que aprender a decir que somos iguales, que la diversidad no nos quita esa posibilidad de trato igual. El ser diversos no significa tratar de manera diferente. Y tercero, yo creo que debemos aceptar o debemos promover
que la diversidad, todo lo que hay como diversidad debe tener un elemento mínimo de dignidad. Todo el mundo debe ser tratado con la misma dignidad. Entonces yo creo que la diversidad para mí es uno de los fines, no será el único, pero pienso que es uno de los fines. Debemos aceptar que las sociedades son diversas, tienen diferentes visiones, perspectivas, formas de hacer crítica, formas de pensar, de relacionarse. Pensar que el conflicto sí forma parte de la vida cotidiana, pero que no nos debe de llevar a elementos de mayor destructividad, violencia, etcétera. Pero también hay que pensar otra cosa que se preguntaban cuando pertenecía a la escuela de Frankfurt, Erich Fromm, y bueno, que tiene su libro de Anatomía de la Destructividad Humana. Es decir, ¿no será, como decía Freud, también una pulsión de la agresividad, no tendremos ese impulso a destruir a los demás, a gozar de la destrucción? Incluso esa destrucción recae sobre nosotros mismos, ¿no? Yo decía que el poder también tiene un sentido de vulnerabilidad muy grande. El poder no es fuerte, el poder también es muy vulnerable. Entonces yo me pregunto cuál es uno de los fines de promover todo esto de la crítica, etcétera. Yo creo que es la aceptación de la diversidad con dignidad. Yo creo que lo dejaría allí. Muchas gracias. O sea, sí hay que buscarla por eso, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, una segunda categoría que hemos empezado a visualizar la denominamos institucionalización crítica de la gubernamentalización. Y bueno, consideramos que la gubernamentalización tiene que ver con ese acto de administrar a los individuos y sus interconexiones, que lleva en sí misma problemas, dispositivos, que de alguna manera nos está planteando retos que a veces no se visibilizan de manera inmediata, pero que luego cuando esto lo pasamos a las instituciones, y me refiero a las instituciones de una manera ya formal, ya arreglada, simplemente están ahí, aparecen, y se supone que todas las entidades educativas pues lo van a acometer. ¿Por qué? Porque si no lleva también aparejado pues sanciones, lleva también aparejado incluso marginación. Tengo dos ejemplos en la cabeza. Uno es la regulación del posgrado de CONACYT, que ahora es un gran problema, no solamente educativo, no solamente científico o formativo, sino sobre todo político, sobre todo social, incluso de supervivencia económica en ciertos casos. Y el otro que tiene que ver con los libros de texto, que más que un problema, digamos, lateral o colateral respecto de la formación, tiene que ver también con una dominación y una imposición sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia identidad, sobre nuestros propios proyectos a futuro. Y los propios, digamos, nosotros ya adultos, pues que seguramente tenemos una visión distinta, pero sobre todo en los niños, en los jovencitos que ahorita se están formando. Entonces, un poco esta categoría nos parece que tendría que pensarse o tendría que dirigirse sobre todo a anteponer o a observar críticamente pues esos elementos que vienen y que están reglando nuestras instituciones educativas, y que de alguna manera, seguramente con esas alternativas de agenciamiento, podríamos ir como moderando, ¿no? Porque creo que ahora estamos viviendo en una especie de autoritarismo y de intolerancia que pues requiere respuesta. Entonces, si gustan, empezamos con Luis. Sí, ese concepto que fue también creado por Foucault, ¿no? que está compuesto de gobierno y de mentalidad, ¿no? Que es el gobierno de las mentes, ¿no? Y que implica que no tenemos conciencia de esas esferas de dominación, ¿no? Y que va a plantear la crítica, digamos, más general de que hay que develar esas estructuras de dominación que decía, ¿no? Y eso es importante. Sin embargo, la gente a veces, las personas a veces no tienen conciencia de que son dominados. Han interiorizado el sistema, lo consideran muy bueno, lo consideran positivo,
es el concepto de la violencia simbólica, ¿no? de Bourdieu, que es una violencia que no se resiente como violencia, incluso se puede resentir como preocupación, como ejercicio de responsabilidad del otro hacia nosotros, sí, ¿no? Y esa violencia simbólica es terrible, y entonces, bueno, es la controversia que tiene con Boltanski, no existe la referencia explícita, pero bueno, es un poco, que dice Boltanski, bueno, Bourdieu nos quita a los actores cotidianamente la posibilidad de poder tener conciencia de los sistemas de poder, de buscar sistemas de justicia, etcétera, etcétera. Y entonces dice Boltanski, hay que darle la palabra a aquellos que de alguna manera se las quitó Bourdieu, que además había sido su profesor, y dice, bueno, sí, tenemos que regresar a ellos. Yo creo que es una discusión un poco forzada, es un poco buscar los extremos. Creo que ambos tienen razón, tanto Boltanski como Bourdieu son dos formas de abordar la crítica, que una no elimina necesariamente a la otra, pero sin embargo se hizo un debate como entre dos posiciones extremas. Yo creo que en realidad conviven en la vida cotidiana. Es cierto que no nos damos cuenta de la forma de dominación, porque no solo la consideramos como racional, como positiva, sino que incluso disfrutamos de algunos de los recursos de esas formas de dominación. El SNI podemos decir que es un mecanismo, un dispositivo de dominación, nos hizo actuar de cierta manera, etcétera, pero lo disfrutamos en el sentido económico, y no solo en el sentido económico, sino no es lo mismo ser uno que dos, o sea, ser dos es mejor que ser uno, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos esas cosas que nos dan sentido, un sentido totalmente falso, pero es eso, para mí, el sentido de la gubernamentalidad, ¿no? De cómo nos gobiernan sistemas que además no son tan racionales. Hay que pensar que a lo mejor las estructuras de poder no son estructuras racionales, voy a hacerlo así, por esto, y resulta. Y por eso a veces nos cuesta trabajo reconocerlas, porque pues decimos, ¿quién las creó? ¿Cómo las creó? ¿Con qué intencionalidad? Al poder le damos una intencionalidad que no necesariamente tiene esa capacidad de crear esos enormes sistemas de poder. A lo mejor todavía no hay mentes tan brillantes para racionalmente, lógicamente, haber construido todos estos sistemas. Entonces nos enfrentamos a una estructura. Y como decía Foucault, ¿cómo nos vamos a rebelar? ¿Cómo vamos a enfrentar a un poder que no vemos físicamente, que no identificamos personalmente? Pensamos que el poder es una relación entre individuos, y puede que sí sea entre individuos, pero mediando una estructura social que ellos crean sin tanta conciencia. Entonces yo creo que va por ahí un poco la idea de la gubernamentalidad, y que creo que sí hay que empezar a reconocer y a desbaratar ese sistema, ¿no? Que es mucho más difícil de decir, ahí está el adversario y voy a combatirlo y voy a darle argumentos y voy a hacer esto. Estamos frente a formas de poder, de acuerdo a lo que nos propone Foucault, mucho más elaboradas, mucho más invisibles, mucho más eficientes, pero que no parten de la racionalidad individual y de una conciencia expresa. Ahí está difícil la pregunta. sigo pensando. Yo decía que lo hice tarde un poco más para yo. Digamos que yo lo estoy entendiendo de la siguiente manera. ¿Por qué tiene que existir una sola lógica de gubernamentalidad, ¿no? Y sí me queda la impresión, escuchando a Luis y escuchando la cuestión que ustedes están planteando, de que sí, en algún punto hemos en México caído en una trampa en donde le hemos dado demasiada importancia a lo que el Estado dice que es lo que debe de hacerse. Sí, ese punto me parece que ha sido clave. O sea, esta lógica del SNI, o que podemos así etiquetar como de la lógica neoliberal, ¿no? Hay que crear incentivos para que los no tan inteligentes académicos hagan lo correcto y se pongan a hacer investigación, y para ello necesitan de estímulos, necesitan de vigilancia, necesitan de esquemas, necesitan de PNPCs, necesitan de evaluaciones, necesitan de certificaciones. Pues nos metió en un punto de gubernamentalidad muy fuerte, donde dice
nuestra autonomía como academia, nuestra autonomía como intelectuales, nuestra autonomía como está realmente manejada y dirigida con unos hilos desde arriba por incentivos, instrumentos y mecanismos. Y la solución que hoy se está planteando en nuestro país es exactamente igual de mala, ¿no? Porque lo que nos dice es todo lo que hicieron antes está mal y ahora si rompemos eso vamos a crear algo mejor, pero exactamente igual, porque lo que nos está diciendo es, pero yo lo digo, el Estado, yo lo digo, el gobierno en turno, y yo les voy a decir y les voy a dar recursos o no, y los voy a castigar y los voy a aplastar si no tienen recursos, y les vuelvo a demostrar que no son nada sin los recursos del Estado. Bueno, si por ahí hay incluso el atrevimiento a plantearnos a decir hay que salir de esa trampa donde dependemos tanto del Estado para existir y para pensar y para dirigirnos, pues un tiro de largo alcance, pero me parece que valdría la pena atreverse a replantearnos. Nosotros solos nos compramos la trampa, estamos dentro de la trampa y a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente buscar cómo reducimos el gran poder que tiene el Estado para definir lo que hacemos y lo que somos y lo que es la educación y lo que es la investigación. Probablemente una buena forma de construir nuestra autonomía en el aula sea mejorar nuestras descripciones de lo que pasa en el aula. Durante muchos años hemos pensado que lo que acontece en nuestras interacciones áulicas depende de las políticas diseñadas en los organismos de gobierno mundial, organismos no solo económicos sino culturales que determinan los diseños curriculares en los diferentes niveles del sistema educativo. Pero una perspectiva micropolítica de lo que efectivamente acontece en el aula nos puede llevar a un registro de que los profesores no son conscientes de esos criterios, que no toman en cuenta esas informaciones como insumos para las tomas de decisiones de sus estrategias didácticas, de sus recursos didácticos, de cómo gestionar los problemas cotidianos, tanto de incomprensión, de daño emocional, de no aprovechamiento o de evaluación de los desempeños de los estudiantes. Y tengo la impresión que también eso acontece un poco con la nueva escuela mexicana ahora, David. Me parece que hay un elemento en la política que está orientado a la autonomía curricular y a la autonomía disciplinaria de los profesores, que le brinda a estos la oportunidad de decidir en situación con los estudiantes cómo orientar cierto tipo de contenidos a partir de los problemas que están confrontando cotidianamente. Entonces, yo diría, si mejoramos la descripción en el sentido de que no necesariamente estamos en una trampa, ¿no? O que estamos en la jaula burocrática, pero que tenemos la llave, creo que podemos identificar oportunidades de construcción de autonomía tanto entre profesores y estudiantes, y esa sería una buena forma de asumir en situación la teoría crítica. ¿Sí? ¿Qué tipo de deliberaciones podemos impulsar en el aula como pequeñas esferas públicas o espacios públicos donde confrontamos justificaciones morales o sentidos de justicia respecto de problemas no solo del mundo, ¿no? El cambio climático, los daños ambientales, las redes ilegales, el autoritarismo, el pensamiento único, etc., sino problemas estrictos como aborto, reproducción sexual, violencia intrafamiliar, violencia de género, dominación masculina, cacicazgos, o sea, problemáticas que son parte de la vida diaria de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que estarían orientados justo a la toma personal de decisiones. Creo que sería una buena forma de construir la autonomía desde el aula, obviamente sin ignorar que hay fuerzas con mayores capacidades y medios para orientar este tipo de discusiones, incluso confirmándonos o negándonos que los problemas que nosotros consideramos fundamentales son verdaderamente problemas, porque pueden decirnos los medios de comunicación cotidianamente, ese no es un problema central, o el problema que ustedes dicen que están confrontando en realidad no tiene la causa que ustedes le asignan, es decir, especies de contramarcos culturales que no necesariamente se corresponden con los problemas
digamos, cotidianos de los actores en el aula. Entonces, creo que mejorar la descripción de lo que acontece en nuestras escuelas es un elemento fundamental para construir nuestras autonomías en las aulas. Sí. Pues bien, vamos a la última de las categorías que nosotros proponíamos a partir de lo que ustedes dijeron. Y bueno, pensábamos en torno a las tensiones paradójicas de la crítica a la educación, es decir, un poco viene de la propia insistencia, ¿no?, usted, doctor David, en el valor de la paradoja. Podríamos decirlo de esta manera: la lógica de la crítica no puede ser la lógica de la guerra en el sentido de aniquilar al otro, es decir, esa podría ser, no sé, ojalá y pudiéramos incluirlo, podría ser una diferencia entre, digamos, el contexto educativo y otros contextos igualmente donde la crítica puede tener valor, como podría ser el activismo social. Los activismos sociales a veces se visten de cierto totalitarismo y buscan aniquilar al opuesto. La crítica no podría suponer eso, porque supondría que, digamos, las tensiones o las paradojas que se generan tienen un valor, digamos, para la propia reflexión. En ese sentido, esto nos lleva como a cierto asunto axiológico y después un asunto ético, es decir, las tensiones las tensiones que generan las paradojas se dan en un nivel valorativo, ¿no? Es decir, se generan en esto nosotros consideramos como lo adecuado, como lo cultivable, mientras esto no, y entonces reclaman de una cierta ética. O sea, es decir, nosotros pensábamos que la propia crítica se decantaba en asuntos que digamos éticos, pero que incluso en esa ética trascienden hasta lo metodológico y a otras cuestiones. En ese sentido, ¿qué hacemos con la paradoja? ¿Qué hacemos con las tensiones que se generan? ¿Qué hacemos con estas nuevas dicotomías que, aunque no queramos, a veces se inauguran en las propias alternativas, ¿no? No sé, como aquellos grupos que no quieren nombrarse de cierta forma, pero al no nombrarse ya se están nombrando. Este tipo de paradojas que, digámoslo así, parece devolvernos como a una especie de anclaje, como muy propio de categorías que creemos que tenemos que superar, pero que siempre están volviendo y volviendo. ¿Qué hacemos con la paradoja? ¿Qué hacemos con las tensiones en los estudios críticos en educación? Y empezamos con el doctor. Digamos que para mí el primer o uno de los dilemas claves en este punto que ustedes están planteando es esta reflexión de si el poder existe y el poder es desigual. Esa es una condición con la que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, el debate de las ideas, el debate de las críticas, la solución de las paradojas, pues no son un ejercicio intelectual abstracto neutral, ¿no? Si no, no estaríamos nuevamente en la lógica crítica, ¿no? Este se va a dar en un marco real, y en ese marco real hay desigualdad, y en ese marco real hay voces acalladas, y en ese marco real hay personas que seguirán pensando que lo mejor es que haya una sola verdad, una sola realidad, y eso va a implicar pues un esfuerzo pedagógico, un esfuerzo de capacidades. Yo creo que, y por eso entiendo la palabra pragmatismo que ustedes utilizaron, donde consultaron el elemento pragmatista, forma parte de una ética, sí, y de una ética que puede ser puede ser bastante operativa, que tiene que ver justamente con la idea de que que necesitamos valores, sí, necesitamos principios, claro, necesitamos emoción y decir hay voluntad y energía para hacer un cambio, sí, y ya que dijiste todo eso, el siguiente paso es aceptar que eres vulnerable y eres imperfectible, ¿no? Es decir, creo que fue Isaiah Berlin el que dijo, ¿no? Hay que perseguir los valores y los ideales con todas las fuerzas hasta que empiece la práctica y puedas cambiarlo. Es decir, se requiere de mucha energía y de mucha convicción de que quieres cambiar las cosas, pero en el mismo momento en que empiezas a actuar, tienes que ser lo suficientemente humilde y sensato y sensata para decir, sí, pero lo que estoy creando lo puedo revisar y lo puedo criticar y lo puedo reelaborar una vez que vea que las cosas no funcionan exactamente como yo había pensado que iban a funcionar. Muchas gracias. Sí.
Lástima que David dio una respuesta tan corta porque apenas estaba pensando, no suena Sí. fácil. Igual. Te vi la cara y por eso dije, lo voy a hacer corto. Porque... Creo que la misma civilización occidental nos ha conformado como actores, como seres, y digamos, la modernidad ha reforzado la idea de que es mala la contradicción, es mala la paradoja, es malo el conflicto, es malo la ambigüedad, etcétera, y cuando nos expresamos así nos dicen no se vale, ¿no? Tú dime sí o no, no me digas sí y no me digas sí, pero a veces no. Dime sí o no, nos piden que seamos muy binarios, ¿no? Bueno, Derrida ha trabajado mucho el tema y sabe que estas formas binarias no son tampoco tan inocentes, que atrás hay estructuras también de poder en estas formas binarias, hombre-mujer, bien-mal, día-noche, etcétera, etcétera. Y yo creo que deberíamos para aprender a convivir, que además convivir hay que resaltarlo mucho, y más si lo queremos hacer en la diversidad. Convivir es muy difícil, ¿no? Súper difícil, ¿no? Me gusta mucho el libro de Freud, El malestar de la cultura, porque dice, para poder convivir tenemos que sacrificar trocitos de felicidad, casi literal, me gusta mucho la expresión. Es decir, no podemos ser nosotros mismos, no podemos gozar de todo, no podemos hacer todo lo que queramos, tenemos un espacio de libertad acotada que podemos utilizar, pero nuestro espacio de libertad termina donde está el otro. Y dice Freud, eso nos genera un sentido de malestar. Vivir en sociedad es muy bueno, pero a la vez es muy malo, ¿sí? Y entonces, bueno, yo creo que esas ideas de que somos seres contradictorios, somos seres no racionales, somos seres emocionales, somos seres que trabajamos con el inconsciente, somos seres que no nos conocemos a nosotros mismos, por eso la necesidad de tener una pareja, un amigo, para que nos ayude a conocernos más a fondo, a terminar de estructurarnos. Y entonces yo creo que debemos aprender que esos elementos que nos dicen que son negativos, en realidad debemos decir que forman parte de nuestra naturaleza social y que debemos aprender a tratar de ellos y que debemos tratar de desmontarlos o de como dice Derrida, de construirlos. De construirlos, debemos de desmontarlos porque algo indica, ¿no? Pero yo creo que la contradicción, si yo digo algo hoy y mañana me hacen otra entrevista y digo algo un poquito distinto, pues van a decir, mira, se está contradiciendo, pero a lo mejor el contexto de la plática me lleva a reflexionar un poquito más sobre algo que no había pensado el día de ayer. Entonces yo creo que esas cosas que aparentemente son malas, yo creo que deben formar parte de nuestro repertorio y aceptarlos. El que tengo enfrente es un ser inacabado, es un ser irracional, es un ser inconsciente, tiene elementos de conciencia, tiene valores, bueno, pero los valores tampoco nos hacen ser necesariamente mejores. La mafia y los criminales tienen valores, ¿no? Y viven, y tienen valores religiosos y valores sociales, y tienen su moral. Y entonces, bueno, yo creo que debemos de volver a pensar qué es cómo vivimos en sociedad, ¿no? Y yo creo que a pesar de todo, como decía Alain Touraine, se preguntaba, ¿y podremos vivir juntos? Y yo digo que sí, que esa es la idea, de que vivamos juntos en la diversidad, con los problemas, con las contradicciones, con las paradojas, y podemos vivir bien además. Es más, la diversidad nos puede ser benéfica. Muchas gracias, doctor. Sí, en controversias o conflictos culturales por la inclusión de diferentes en las aulas y en las escuelas, las aporías lógicas y los dilemas morales se resuelven prácticamente. O sea, implican siempre deliberación acerca de los sentidos de justicia o las justificaciones morales que los actores tienen al respecto de su género, ¿no? Su sexualidad, su procedencia étnica, su creencia religiosa. Pongo el caso solo de las comunidades evangélicas, ¿no? Es un, digamos, conflicto cultural cotidiano en nuestras escuelas, ¿no? ¿Cómo se resuelven estos, digamos, problemas o dilemas? Pues a partir de una deliberación de quienes participan de esas creencias que involucran no solo a los estudiantes, sino a los padres de familia y a veces hasta a los pastores religiosos que quieren intervenir en la deliberación. Entonces yo creo que no es un problema lógico, ¿no?
Es un problema moral y es un problema sobre todo de interacción y de convivencia. Y me gusta mucho que Montaño haya recordado a Touraine, porque justamente lo que se trata es de aprender a vivir juntos en nuestras diferencias, que no en las desigualdades, porque justo lo que se trata es que al mejorar la inclusión estamos en condiciones de cerrar algunas brechas que producen asimetrías cotidianas en nuestras conversaciones e interacciones, no solo en la escuela, sino en otras instituciones sociales, ¿no? Perfecto. Pues no sé si quiere usted expresar, tenemos una pregunta del público, la damos ahorita. Pasemos a las preguntas. Perfecto. Nos hacen una pregunta, la voy a hacer general, y ya ustedes digamos la podrán encuadrar para no atentar contra la propia pregunta. Dice, ¿cómo potenciar la difusión de los estudios organizacionales y su influencia en la toma de decisiones y armonización de agendas en el marco de la gobernanza? Como diría en la primaria, ¿me puedes repetir la pregunta? Es lo mismo. Qué bueno que lo dijo la... Ok. ¿Cómo potenciar la difusión de los estudios organizacionales y su influencia en la toma de decisiones y armonización de agendas en el marco de la gobernanza? Ok. Ya Luis ya me hizo cara de que yo. Sí. La dificultad y el reto me imagino que los que nos están viendo en una mesa de estudios críticos de la educación se habrán dado cuenta, es que la primer promesa que no se puede hacer es que hay una solución de 10 pasos para todas las situaciones y para siempre. Y que ni hablar, el mundo es más difícil pero más bonito porque implica dialogar, enfrentarse, criticar, reconstruir. Y entonces por mucho tiempo yo entiendo y entiendo perfectamente que mucha gente pueda decir es que yo necesito soluciones directas, rápidas, concretas, que yo pueda aplicar mañana y vea resultados. Los estudios organizacionales, los estudios críticos organizacionales, los estudios críticos de la educación, lo que nos están diciendo es no hay tal cuestión, porque somos entes sociales, somos entes relacionales, intersubjetivos. Y entonces, uno de los grandes retos de los estudios organizacionales, estudios críticos de educación, es no desesperar a la gente y darle realmente soluciones que sean creíbles y que se sientan prácticas y que se sientan que sí pueden resolver cosas pese a sus ambigüedades o limitaciones. Y yo creo que llevamos pues muchas décadas tratando de mostrar que eso es cierto. Es decir, que muchas de las soluciones que luego acaban siendo instrumentadas en las organizaciones de todo tipo, incluidas las educativas, han surgido de estudios organizacionales, que sin embargo luego han tenido que ser traducidos un poco más simplificadamente para ponerlas como soluciones procedurales, ¿no? Pienso yo que conforme más nos vayamos convenciendo en una sociedad plural y diversa que es mucho mejor en esas condiciones no tener soluciones únicas de 5 pasos, sino al revés, hablar de soluciones más abiertas que se puedan discutir, debatir y corregir en el tiempo, eso es mucho mejor socialmente hablando. Entonces quedan como en 2 pasos, ¿no? Un paso de los instrumentos, pero los instrumentos ya no son para producir verdad única y de una sola vez y para siempre, sino son instrumentos que son revisables, discutibles, debatibles, y eso es una gran ganancia social. Creo que conforme vayamos avanzando en eso, este tipo de discusiones tendrán más impacto en la gente que está buscando, digamos, certezas que a veces estas teorías no generan, ¿no? Sí, a veces tenemos como el telón de fondo de la tecnología, ¿no? La tecnología sí nos resuelve problemas, ¿no? Quiero mandar esto de mi, como correo electrónico, quiero mandar un documento, pero tengo un problema, ¿no? Entonces, sí hay problemas que atender y tienen su visión, y sí hay problemas que se resuelven, ¿no? Pero, digamos, entre más relevancia adquieren en lo individual o en lo colectivo, la idea de problema empieza a disolverse. Ya no es visto como problema, ya es visto como una realidad compleja, que no es lo mismo que verlo como problema. Yo creo que la vida no es un problema, para nada. La vida es un trayecto, lo podemos definir de muchas maneras. En la vida no es un problema, en la vida hay problemas,
Y hay problemas que se resuelven y hay problemas que no se resuelven, siendo problemas. Hay problemas que se resuelven parcialmente, hay problemas que quedan latentes, hay problemas que se transforman en otros problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, me acuerdo de una vez platicando con Fernando del Río, que es profesor de Iztapalapa, y fue el que creó la idea de los cuerpos académicos. Y dijo, estoy muy contento porque la idea de cuerpos académicos va a permitir a las universidades públicas, digamos, formar grupos de investigadores, se les va a apoyar, se les va a dar recursos. Y estaba muy contento. Y la idea la retoma de las áreas de investigación que tenemos formalmente en la universidad. Y por lo tanto, los cuerpos académicos nunca fueron una opción, en un inicio no fueron una opción para la UAM porque ya tenía sus áreas de investigación, pero decía, en las universidades se están habilitando, se están dando cursos, se están formando maestros y doctores, y luego ¿qué van a hacer? Pues hay que ayudarlos a que tengan un espacio colectivo, la investigación tiene que ser de esa manera, y entonces se crearon los cuerpos académicos, y mi amigo Fernando estaba muy muy contento, y dice, al cabo de 2 años, dice, ya es otra cosa, no era lo que yo quería realmente que los profesores dijeran, vamos a reunirnos y vamos a hacer esto, y dice, se lo apropiaron, lo interpretan de otra manera y lo utilizan de una manera que yo no quería, dice, y ahora vamos a tener que hacer un alcance, una reformulación, y entonces las respuestas que son del corto plazo no logran permanecer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, el papel de la crítica es estar constantemente revisando también las soluciones que se da a cierto tipo de problemas. Las soluciones no son únicas porque los actores se lo van apropiando, le van dando otra interpretación, otro uso, etcétera, etcétera. Me acordé también del SNI que decías, Rebeca, hace rato, pues en las últimas 2 revisiones, donde ustedes 2 han estado, yo no, pero me he enterado, es que se dijo hay que hacer el tema de la prelación, dividir en grupos, probablemente para que algunos tengan el beneficio económico y otros no. Y entonces, ¿qué hicieron las comisiones? En muchas comisiones se rebelaron y dijeron, no lo hacemos. O como la comisión de Rebeca, que dice, pues todos en prelación 1, ¿no? Es lo mismo que decir, pues no hay prelación. Y entonces, bueno, y la pregunta es, bueno, a todo poder, decía Foucault, corresponde un contrapoder, pero ese contrapoder no necesariamente es el contrapoder que a veces necesitamos, porque ese contrapoder, por ejemplo, en algunas comisiones puede ser la defensa del sistema, de la parte más negativa del SNI. Entonces estamos defendiendo a lo mejor parte positiva del SNI, pero también una parte que no queremos del SNI, ¿no? Esta idea de que entre más citas mejor, pues digo, en algunos casos será cierto, en otros casos no tiene nada que ver. Hay veces que se cita mucho para criticar a alguien y entonces eso le da un valor positivo, ¿no? Entonces creo que hay un poder, hay un contrapoder siempre, y ese contrapoder lo debemos alimentar con la crítica, ¿no? Para que tenga más efectividad, ¿no? Que no sea solamente como un arco reflejo de decir si hay un poder, nos oponemos, ¿no? A todo poder siempre va a haber una oposición, y a esa oposición hay que darle, digamos, mayor contenido. Yo creo que los problemas importantes de la vida social, de la vida personal, no se resuelven, ¿no? Se atienden, se van analizando, se van creando caminos, se va reconformando el camino, el sendero, se buscan otros, etcétera. Y creo que la crítica nos ayuda. Creo que la crítica no hay que pensar, a pesar de los límites de la crítica, a pesar de las trampas también, parafraseando a David, de la crítica sigue siendo un instrumento muy, muy valioso. Los estudios, la pregunta era cómo promover más la difusión de los estudios organizacionales. Bueno, hace rato hubo la presentación de la revista electrónica de estudios organizacionales. Es una manera muy interesante. El evento mismo, no es sobre estudios organizacionales, aunque hay elementos, digamos, de estudios organizacionales, porque la educación se organiza a final de cuentas. Creo que estos eventos, la revista, creo que estas cosas son muy, muy importantes para difundir, ¿no? Crear darle más promoción a la revista, no porque la revista, digamos, queremos promocionarnos, sino lo que queremos promover
es un tipo de conocimiento, un tipo de visión de las cosas, que eso trataría a lo mejor de dar respuesta, ¿no? Que no es fácil porque es ir un poco en contracorriente. No estamos pensando, como decías, no es pensar en la crítica como antaño, es pensar en la crítica en otros términos, con otros matices, con otras ideas, con otras limitaciones, ¿no? Que antes no conocía o no creía tener la crítica, se creía más poderosa, ¿no? Y ahora la crítica, ya estamos viendo que la crítica también tiene sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, yo no quisiera terminar dando una imagen, digamos, muy limitada de la crítica, pero sí tiene limitaciones, ¿no? Y hay que trabajar en eso, hay que ser, como decía muy bien David al principio, hay que ser la crítica de la crítica, ¿no? Si no, no nos va a servir, ¿no? Muchas gracias. En el caso de la teoría organizacional y la teoría crítica de la educación, pienso que estamos en condiciones de apropiarnos por medio de un sentido de nosotros, del sapere aude, del atrévete a pensar. Atrevámonos a pensar, ¿ya? Decíamos que el pensamiento crítico se puede enseñar, se puede aprender, ¿ya? Con todas las consecuencias morales y prácticas que esto implica en el aula, y eso pues implica estrategias de enseñanza del pensamiento crítico en estos dos campos, por infusión, metacognición, desarrollo de habilidades, competencias del pensamiento, solución de problemas prácticos. Y yo creo que nuestro sistema educativo estaría en mejores condiciones de logro de sus metas y objetivos si posibilitara justamente este tipo de reflexiones colectivas orientadas por estos aprendizajes orientados a la actualización de los instrumentos y las estrategias de pensamiento crítico. Entonces, enseñar y aprender pensamiento crítico en teoría organizacional, y yo creo que de ahí lo valioso del trabajo que ustedes han desarrollado en ese campo específico para evitar errores cognitivos y la adhesión es fundamental, y que en el caso particular de la teoría crítica de educación necesitamos repensar una serie de nuevas realidades, tal como la presencia de los teléfonos celulares, las redes digitales, las nuevas formas de enciclopedias o bancos de información, bancos de datos que muestran muy inactuales algunas prácticas docentes tradicionales, basadas estrictamente en la transmisión unidireccional de la información, sin ningún tipo de interacción con los estudiantes y las comunidades de las cuales proceden. Me gustaría agregar algo que retomo de la última parte, es que también necesitamos diversificar al interior del aula, por ejemplo, los mecanismos de evaluación. Pensar que el examen es la única manera que tenemos para checar si el alumno va aprendiendo, qué problemas tiene para ayudarlo, que no es que lo estemos juzgando, es que estamos tratando de entenderlo. Creo que pensar que el examen, que también es un dispositivo, digamos, de microfísica Foucaultiana, digamos, hay que pensar en otras formas de expresión donde podamos checar qué problemas tiene el alumno para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, la diversidad incluye mecanismos, diversidad de mecanismos pedagógicos internos en el aula, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Les agradecemos nuevamente, pues no solo su participación el día de hoy, sino todo acompañamiento que nos han dado para poder empezar a generar estas reflexiones aquí en la Universidad de Jalapa. Muchas gracias a todos, gracias a los que están aquí con nosotros. Saber para trascender. Recording stopped.